A ver, pensemos un momento. Hay un adversario que nos rodea, uno que trabaja en total silencio, debilitando las estructuras de nuestro mundo, pero desde adentro. Y no estoy hablando del simple óxido que vemos en la superficie, eso es lo de menos. Estamos hablando de la corrosión, un enemigo oculto, súper complejo y, como veremos, con muchísimas caras. Y es que el verdadero peligro, créanme, no es ese desgaste lento y predecible, no, es el ataque localizado. Imagínense esto, una tubería que se ve perfecta por fuera, pero que de un momento a otro, ¡pum!, revienta por una picadura microscópica. O peor, un puente que falla de la nada por una grieta que nadie vio. Así es como ataca la corrosión localizada. Es caótica, ataca como un depredador en puntos súper específicos, sin avisar, y las fallas que causa son, bueno, catastróficas. Ok, para entender bien a este adversario, vamos a hacer un recorrido por su arsenal. Primero veremos por qué es un enemigo oculto. Luego, sus ataques químicos y eléctricos. Después, veremos cuándo la física ataca. Nos meteremos con la peligrosa amenaza del hidrógeno. Y claro, terminaremos con las estrategias para la defensa. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, vamos a profundizar un poco en esto. Miren, la corrosión uniforme. Eso es fácil. Es como el desgaste de la suela de un zapato. ¿Saben? Lento, predecible, la puedes medir y planificar cuándo cambiarla. Pero la corrosión localizada, eso es otra historia. Es como un francotirador, crea picaduras diminutas o grietas finísimas, casi como un cabello, que pueden fracturar una estructura entera, de repente. Es totalmente impredecible. Y por eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Empecemos entonces con los ataques químicos y eléctricos. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la química y la electricidad como que se ponen de acuerdo, conspiran entre ellas para crear conflictos a una escala microscópica en la superficie de los metales, pero, ojo, con consecuencias gigantescas. A ver, imaginen la relación de pareja más tóxica que se les ocurra, pero entre metales es así. Pones dos metales diferentes en contacto en un ambiente húmedo, eso que llamamos electrolito. ¿Y qué pasa? Uno de ellos se empieza a autodestruir. Literalmente se sacrifica para proteger al otro. Un verdadero drama, pues a este drama electroquímico se le llama corrosión galvánica, y sus protagonistas son dos, el ánodo y el cátodo. Vamos a ver los papeles de cada uno. El ánodo es, digamos, el metal más activo, el que se sacrifica, el que se disuelve, el que se corroe, es el que la pasa mal. Y mientras tanto, el cátodo, que es el metal más noble o menos activo, no solo se queda ahí protegido, sino que encima acelera la destrucción de su compañero. Una dinámica, como ven, totalmente desequilibrada. Y ahora, atención, porque aquí viene un punto clave. El tamaño importa. Y vaya que importa. La peor combinación posible es un cátodo gigante conectado a un ánodo chiquitito. Imagínense un pequeño remache de acero en una placa de cobre enorme. Ese pobre remache se va a desintegrar a una velocidad que no se imaginan. O piensen en algo más común. Conectamos una tubería nueva, brillante, a un sistema de tuberías viejas. ¿Qué creen que pasa? La tubería nueva, que es el ánodo, se va a sacrificar para proteger a todo el sistema viejo. Este efecto de área es un acelerador letal. Y justo cuando pensábamos que esto ya era bastante complicado, la corrosión nos sorprende de nuevo. Resulta que a veces ni siquiera se necesitan dos metales diferentes. No. Una sola pieza de metal puede empezar a atacarse a sí misma. ¿Cómo es posible? Bueno, simplemente por pequeñísimas diferencias en su entorno. Un área con un poquito menos de oxígeno se convierte en ánodo y se empieza a corroer, mientras el área con más oxígeno se vuelve el cátodo. El metal literalmente se convierte en su propio enemigo. ¿Y dónde se forman estas famosas celdas de concentración? Pues justo en los lugares que no podemos ver. Allá, en el fondo de una grieta, donde el oxígeno apenas llega. O justo en esa línea donde el agua se encuentra con el aire. También debajo de una capa de lodo o bajo a una tuerca apretada. Son como las trincheras perfectas para que la corrosión lance su ataque silencioso. Ok, cambiamos de escenario. Ahora el enemigo cambia de táctica. Pasamos a un campo de batalla donde la corrosión ya no pelea sola. No, señor. Ahora se alía con la fuerza bruta de la física. Imaginen, el ataque químico combinado con el desgaste mecánico. El resultado es simplemente devastador.
A esto se le llama corrosión-erosión. Es un ataque implacable, como un combo de 2 golpes. Primero, el metal crea su propia capa protectora de óxido, como un escudo, pero entonces llega un fluido a alta velocidad, pensemos en el codo de una tubería, por ejemplo, y ¡zas!, arranca ese escudo por pura fuerza bruta. ¿Y qué queda? Metal fresquito, vulnerable, listo para ser corroído de nuevo. Y el ciclo se repite. Se corroe, se protege, lo arrancan, se corroe, se protege. Es un ciclo destructivo que no termina. Y si pensaban que la erosión era mala, esperen a conocer la cavitación. Esto ya no es un desgaste, esto es un bombardeo. Y lo curioso es que no es el fluido en sí lo que daña, sino lo que se forma dentro de él. Imagínense millones de microbombas implosionando sobre la superficie del metal. Un martilleo constante, a una escala diminuta, sí, pero con una fuerza colosal. El proceso de verdad es increíble. Miren, en una zona de baja presión, como en una hélice o una bomba, el líquido de repente hierve pero sin calor y forma burbujas de vapor. Pero cuando estas burbujas viajan a una zona de más presión, colapsan, y colapsan violentamente. Y aquí viene lo asombroso. Cada colapso, cada pequeña implosión, genera una onda de choque de hasta 60.000 psi. Para que se hagan una idea, eso es más de 40 veces la presión de la llanta de un camión. Una fuerza brutal, suficiente para arrancar pedacitos de metal sólido. Bueno, ya vimos los ataques externos. Ahora vamos a conocer al infiltrado, al espía. El daño por hidrógeno es, quizás, la forma más traicionera de corrosión que existe. ¿Por qué? Porque no ataca desde afuera. Se cuela, se mete dentro del metal, hasta su estructura cristalina, para destruirlo desde adentro. Y todo empieza en lo que llamamos ambientes agrios, o sea, ambientes con sulfuro de hidrógeno, el famoso H2S. En un proceso normal de corrosión, los átomos de hidrógeno que se liberan se encuentran, forman una molécula y, adiós, se van. Pero el H2S es como un veneno en la superficie. Impide que esos átomos se junten. Y entonces, ¿qué pasa? Solitos y sin poder escapar, los diminutos átomos de hidrógeno no tienen otra opción más que meterse, difundirse, dentro de la mismísima estructura del acero. Una vez adentro, el hidrógeno empieza a viajar hasta que se topa con una imperfección, un pequeño vacío en el metal. Ahí, por fin, los átomos logran agruparse y forman gas de hidrógeno. Pero aquí está el problema. Esa nueva molécula de gas es demasiado grande para salir por donde entró. Así que la presión empieza a acumularse y a acumularse. Imaginen que están inflando un globo dentro de una pared de acero. Al final, la presión es tanta que deforma el material y crea una ampolla. Pero el ataque se puede poner peor, mucho más coordinado. Cuando estas ampollas internas se van formando en diferentes niveles, pueden empezar a conectarse entre ellas con pequeñas fisuras. El resultado es lo que ven aquí, una fisuración escalonada. Es como una red de grietas internas, una escalera de destrucción que avanza a través de la pared del metal, debilitándolo de forma crítica, y todo esto sin que se vea absolutamente nada por fuera. Y con esto llegamos al nivel de amenaza máximo, la fisuración por tensión de sulfuro o SSC. Esto pasa en los aceros de alta resistencia. Y aquí el hidrógeno ya no se anda con ampollas, no, hace algo muchísimo peor. Vuelve el acero frágil. Imaginen un material que fue diseñado para ser súper tenaz, para doblarse bajo presión, de repente se vuelve quebradizo como si fuera vidrio. Y cuando está bajo tensión, no avisa, no se deforma, simplemente crack, se fractura, de forma súbita, catastrófica. Entonces, ¿cuál es la receta para este desastre? Pues es una con 4 ingredientes indispensables. Necesitamos, primero, el ambiente ácido con H2S. Segundo, la presencia de agua. Tercero, un acero de alta resistencia que sea susceptible. Y cuarto, que ese acero esté bajo tensión. Si estos 4 factores se juntan, la falla no es una probabilidad, es una certeza. Es solo cuestión de tiempo. Ok, después de ver todo este arsenal del enemigo, la verdad es que la situación puede parecer un poco desalentadora. Pero no, esta batalla no está perdida. De hecho, conocer todas estas tácticas del adversario es justo el primer paso para poder diseñar una defensa efectiva. Así que ahora, hablemos de estrategias. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Estamos indefensos ante todo esto? Con tantos frentes de ataque, ¿hay algo que se pueda hacer? Y la respuesta es un rotundo sí. Absolutamente, porque para cada una de estas tácticas de corrosión, la ingeniería ha desarrollado una contraataque.
La clave, siempre, es entender exactamente contra qué se está luchando. Y las defensas, la verdad, son súper ingeniosas. A veces, la solución es tan simple como elegir un material diferente, una aleación más resistente o incluso un plástico. Otras veces, usamos el propio fuego del enemigo en su contra, como con la protección catódica, donde básicamente sacrificamos un metal para que otro, más importante, sobreviva. También se puede rediseñar el sistema para que no haya flujos raros o hacer tratamientos térmicos a las soldaduras. En fin, la clave es esta. Cada mecanismo de ataque tiene su propio antídoto. Así que al final queda clarísimo que la corrosión no es un simple deterioro y ya. Es todo un campo de batalla súper dinámico, donde la química, la física y la ciencia de materiales están luchando constantemente. Es una guerra silenciosa que se libra a cada segundo, en los puentes que cruzamos, en las tuberías que están bajo nuestros pies y hasta en los aviones que vuelan sobre nosotros. Por eso, la próxima vez que vean una barandilla recién pintada o ese bloque de metal medio raro que tienen los barcos en el casco, o simplemente una pieza de acero inoxidable que se niega a oxidarse, ya sabrán que no es casualidad, es una defensa activa, es una pequeña victoria en esta guerra silenciosa. Y la verdadera pregunta ahora es, ¿qué otras batallas contra la corrosión se están librando justo ahora a nuestro alrededor?